trabajo de ordenar y hacer la presentación para que podamos discutir y aprender todos de problemas que hay, de soluciones que han implementado. Y bueno, solidarizar el conocimiento, que es la función que tiene ARPEL a través de los grupos de mejores prácticas. Para los que no conocen ARPEL, es una organización a la cual están adheridas todas las empresas latinoamericanas de refinación. Fue fundada en 1965 y fue fundada comenzando por el sur, por ENAP, YPF, ANCAP, Petrobras, Ecopetrol, o sea, los primeros fueron 8 o 10 socios fundadores y ahora se ha extendido también a empresas privadas y todo ese tipo de cosas. Lo que hacemos es intercambio de mejores prácticas. Normalmente cuando hay algún problema o alguna solución interesante en alguna refinería, se ponen en contacto conmigo y organizamos reuniones como la que ustedes van a presenciar en este momento. Entrando ya en el tema, las aguas agrias y casi todo lo que es servicios auxiliares en general en las refinerías. Ahí te aparece el sonido abajo. Bueno, todo el mundo apague su micrófono y va a quedar en la cámara solamente Cristian. Solemos olvidarnos un poco de estas plantas y en vez de encarar y solucionar los problemas como lo haríamos en un cracking catalítico o en cualquier otra planta que produce gasoil, digamos, y nafta, vamos escondiendo algunas cosas bajo la alfombra y cuando no podemos procesar las aguas agrias, agregamos un tanque más y después otro y después otro y nos terminamos ahogando, ¿no? O sea, pero ahora las exigencias ambientales, las exigencias no nos permiten esconder estos problemas y tenemos que priorizar estas unidades. Es necesario que estén priorizadas porque un evento medioambiental en este momento es penado por la ley. Y el responsable de las unidades, para no decir el gerente también de la refinería, pueden terminar ante los tribunales y mucho más. Así que tomemos conciencia lo que estamos trabajando en estas áreas y que quizás alguno de ustedes llegue a ser el responsable de las refinerías. Sepamos de que la comunidad ya no nos acepta de determinadas cosas. Yo siempre pongo como ejemplo que en una época los vecinos decían, qué bien que está trabajando la refinería porque en los mecheros hay mucho humo. En este momento es inaceptable cuando hay el mechero o el flare, como lo llamen, durante 2 minutos larga humo, hay una denuncia. Así que, bueno, la mecánica de esto es que Cristian va a exponer el problema, ustedes las preguntas las van poniendo en el chat y después hacemos también preguntas en forma, en forma, digamos, hablada, ¿no? Así que, Cristian, agradecerte a vos y a NAP esta oportunidad que nos dan de compartir conocimiento y te voy a pedir que te presentes vos, o sea, título, qué haces en la refinería y pasemos ya a la presentación. Ok, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer esta oportunidad también para poder exponer nuestro problema que está asociado al manejo de la agua ácida que tenemos actualmente en refinería. Mi nombre es Cristian Lafuente, como dijo Ricardo, soy ingeniero de proceso. Llevo 7 años acá en refinería. En este momento soy ingeniero del área de fluente y de movimiento de productos y a nosotros nos toca muchas veces lidiar con la acumulación y la generación de agua ácida que no somos capaces finalmente de reprocesar. Lo que nosotros queremos cubrir en esta presentación, inicialmente vamos a
hacer una pequeña introducción de qué es ENAP y en particular qué es Refinería Concagua, cuál es nuestra gestión actualmente con respecto a las aguas ácidas. Posteriormente vamos a tocar un tema que me pidió Ricardo que está asociado con el reuso interno de algunas aguas que nosotros hemos logrado recuperar, principalmente en base a la escasez hídrica que hemos tenido los últimos años acá en la zona central de Chile, que nos ha golpeado mucho con la escasez de este recurso. Tanto por la escasez como por la calidad del agua que tenemos disponible actualmente. Y finalmente queremos compartir una experiencia que tuvimos exitosa de la gestión de nuestro slop. Nosotros tenemos un problema de también un stock importante de slop que no hemos podido reprocesar y hemos estado buscando algunas alternativas y una de ellas la vamos a mostrar más adelante en la presentación. Esos son los tópicos que queremos revisar el día de hoy. Bueno, primero, como contexto, mostrar cuáles son nuestras instalaciones como ENAP. Sí, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Ok, Cristian. ya, muchas gracias. Nosotros, como refinería, ENAP Refinería, tenemos 3 instalaciones importantes. Se está acoplando ahí con Refinería Concagua, que está aquí en la zona central, muy cerca de Santiago, donde procesamos alrededor de 104 barriles día de crudo. Nuestra otra refinería grande que tenemos es Refinería Biobío, que está un poco más al sur, cercano a la ciudad de Concepción, a la altura de Neuquén para la gente de Argentina. Ahí reprocesamos algo más, alrededor de 115, 116 barriles día de petróleo crudo. Y tenemos también una refinería más pequeñita en la zona austral, ahí cerca del Estrecho Magallanes, la refinería de Gregorio, que procesa alrededor de 15.000 barriles de crudo. Como refinería Concagua, como les mencioné, procesamos 100.000, un poco más de 100.000 metros cúbicos día. Tenemos 2 toppings, tenemos una unidad de craqueo de alrededor de 5.000 metros cúbicos, un coker de alrededor de 3.600, lo que nos permite posteriormente, después de las unidades de conversión, tener una producción de gasolina de 35.000 barriles día y de diésel de 40.000, que son nuestros productos más importantes en lo que tiene que ver con volumen. Y bueno, y tenemos 5.000 también barriles día de querosén, tanto querojet como querosén doméstico. Y bueno, el resto de los productos son LPG y algunos productos de combustibles marinos, solventes y algunas bases para generar asfalto. Yéndonos ya al tema que nos convoca, que es la gestión que actualmente nosotros tenemos de nuestra agua ácida. Nosotros tenemos 2 unidades de tratamiento de agua, nosotros le llamamos los saltwater strippers. Un saltwater stripper que es el Sour 2 que le llamamos, que está enfocado en 2 unidades, que trata principalmente la agua del coker y también la agua del HDT, que está en línea también con una unidad de tratamiento biológico que finalmente remueve los fenoles. Y tenemos la unidad más antigua, que es nuestro Saltwater Stripper 1, que trata prácticamente todo el resto de nuestras unidades de proceso, las aguas que son generadas en el resto de las unidades de proceso. Ambos tienen una capacidad similar, alrededor de 1.100 metros cúbicos día de procesamiento. Y también, así como el Sour 2 tiene asociado una unidad de tratamiento biológico, el Sour 1 también tiene su unidad de tratamiento biológico que nosotros denominamos Fenoles 1. ¿Ya? También ahí indico otra plantita pequeñita que nosotros tenemos que nos ha ayudado a aliviar un poco la carga de los Sour, que nosotros denominamos nuestra planta de desodorización, en la cual también somos capaces de tratar agua ácida, pero con algunas restricciones, principalmente que éstas no tengan contenido de amoníaco. ¿Ya? Es un sistema un poquito distinto a cómo funciona un sour, pero finalmente se genera ahí una oxidación con la inyección de aire y un aumento de temperatura. ¿Cuál
es la situación actual de nuestra, de nuestra generación y de nuestro almacenamiento de agua ácida en este momento y en lo que va del año de 2022. Nosotros en promedio tenemos una generación que está alrededor de los 1970 metros cúbicos día. Eso es lo que nosotros generamos todos los días en promedio, desde el 1 de enero hasta el día de ayer. Y el tratamiento que hemos sido capaces de desarrollar en este periodo apenas llega a los 1880, o sea, hay un delta de 90 metros cúbicos, o sea, en lo que va acumulado del año, ustedes podrían sacar la cuenta, ya llevamos una cantidad importante de agua con respecto a lo que partimos el 1 de enero, o sea, en todo este periodo tenemos un 5% de déficit o un 5% de superávit de generación de agua ácida con respecto a nuestro tratamiento. Por lo tanto, eso nos ha implicado que actualmente, como se ve en el gráfico de la parte derecha inferior, nuestra capacidad instalada de almacenamiento de agua ácida esté por sobre un 85%. De hecho, este gráfico lo hice ayer y hoy día ya está, la disponibilidad bajó de un 15 a un 14%. ¿Ya? Eso implica que si nosotros proyectamos mantener de forma sostenida esta generación sobre un 5%, que implica alrededor de 90 metros cúbicos todos los días que va aumentando nuestro inventario de agua ácida, de aquí a alrededor de 40 días no tendríamos capacidad para almacenar agua ácida. Por otro lado, el tratamiento que se ve en el gráfico superior derecho, de esos 1880, también estamos bajo de nuestra capacidad de diseño de procesamiento, que está alrededor de los 2100 metros cúbicos día. Y bueno, en las láminas de más abajo vamos a ver por qué actualmente no hemos sido capaces de acercarnos a ese diseño de capacidad instalada que tenemos actualmente acá en Refinería Concagua. ¿Cuáles son los factores causales que podrían explicar el problema actualmente que tenemos de este aumento en nuestro inventario de agua ácida? Los podemos separar en dos grupos. Uno que está asociado con condiciones estructurales permanentes. Uno está asociado con el aumento progresivo de la complejidad de nuestra refinería, que ha generado un aumento en la utilización o de requerimiento de las aguas de lavado en nuestras unidades de proceso. Y principalmente hay un factor que nos está golpeando ya alrededor de 1 año y medio, 2 años ya, que está asociado con una restricción ambiental que nosotros tenemos acá en toda esta zona de Concón y un par de comunas cercanas. Esta restricción ambiental no nos permite superar un, un- un- un caudal máximo de procesamiento que está fijado en algo así como 1800 metros cúbicos día. Nosotros seteamos nuestras unidades en alrededor de 1750. Esta restricción ambiental que nosotros conocemos como condición adversa se genera cuando hay una estabilidad ambiental tal que no permite la dispersión de los contaminantes. Por lo tanto, este evento se genera el 95% de los días del año y varía su duración, pero por lo general anda alrededor entre las 10 y 12 horas. Por lo tanto, nosotros tenemos prácticamente la mitad del tiempo en nuestras unidades a baja carga y, y eso no nos permite finalmente acercarnos a nuestra capacidad de diseño y es principalmente lo que explica en un 80% los problemas asociados que tenemos en nuestra gestión de la agua ácida. El otro 20% lo explican restricciones operativas temporales que tenemos en este momento. Tenemos algunos problemas de eficiencia en algunos intercambiadores, tenemos por ahí alguna deficiencia en los internos de la torre, por allá alguna bandeja que está con algún daño, pero son problemas operativos que podemos reemplazar a corto y mediano plazo. ¿Cuál es el tema? Es que, claro, nosotros en la condición actual no podemos detener un sour para poder hacer las mantenciones correspondientes, tiene que estar asociado
tiene que estar asociado directamente a la detención de otras unidades, porque si no, en 3 o 4 días nos vamos a llenar de agua ácida nuestros estanques de almacenamiento. ¿Cuáles son las soluciones y los desafíos que nosotros tenemos? Y aquí, más que plantear alguna solución que nosotros hayamos implementado, es consultar y plantear la inquietud si es que ustedes han tenido eventos similares y cómo han podido ustedes solucionarlo. Nosotros estamos de alguna forma optimizando o intentando optimizar las aguas de lavado y los vapores de stripping en nuestras unidades de proceso. En algunos casos, calidades de crudos con mayor contenido de azufre, mayor contenido de nitrógeno, no nos permiten disminuir estos volúmenes de agua de lavado, que implican finalmente generar un mayor volumen de agua ácida, que es lo que teníamos establecido en el diseño de las unidades. Eso principalmente porque el diseño se hizo con una calidad de hidrocarburo distinto, de crudo distinto a lo que estamos manejando actualmente. Nuestra canasta de crudo en la actualidad anda por ahí por un 50% de crudo regional, 30% de crudo Estados Unidos y el resto de otros lugares. Cristian, te voy a Sí. interrumpir un minuto. Hay una mano levantada. Hacé la pregunta, Roberto, pero en general la vamos a hacer al final, pero yo creo que tenés algo importante para decir, por eso te doy la palabra. Ok. Gracias, pero bueno, desconocía la metodología, en todo caso después en la ronda de consultas la explayamos. Mi consulta era, digamos, si la restricción ambiental que se refería era a lo que se conoce como inversión térmica. Exactamente, ese es el evento que no nos permite la dispersión de los contaminantes. Nosotros, sobre todo en invierno, bueno, en realidad ahora se da prácticamente todo el año, generamos esa condición de inversión térmica y bajo ese evento nosotros tenemos que bajar carga. El tema es que la condición adversa dura 12 horas, pero a eso hay que sumarle también la rampa de bajada de carga y luego la rampa de subida. Entonces, esas 12 horas se nos transforman en un tiempo un poco mayor, entonces finalmente estamos periodos aún más pequeños que lo que nos permite la restricción medioambiental, aprovechando la totalidad de nuestras instalaciones. Sí, yo le iba a pedir justamente a Cristian que se explayara un poquito en ese tema al final, porque hay restricciones que ellos tienen en esa refinería, no solamente por el lado de la emisión de gases, sino también de particulado, que nos obliga a bajar la carga. Pero entonces vamos a seguir con la metodología de que las preguntas las hacemos al final. Perdón por la interrupción, Cristian, así que avancemos. Sí, no hay problema, Ricardo. Bueno, dentro de otro desafío que nosotros estamos visualizando es ver la posibilidad de segregar alguna corriente y encontrar algún nuevo destino de tratamiento. En eso ya hemos trabajado, de hecho, algunas corrientes que anteriormente iban a las unidades de tratamiento de agua están siendo tratadas en esta plantita que nosotros denominamos desodorización, que nos permite, como dije anteriormente, tratar aguas con contenido de sulfídrico, pero sin contenido de amoníaco. Estamos viendo también como alternativa, que eso después se va a linkear con el tema que vamos a revisar al final, es ver la posibilidad también de llevar agua ácida como agua de enfriamiento en la primera etapa de enfriamiento de las cámaras del coker, donde eso también nos pudiese servir para aliviar la condición actual que tenemos en nuestra unidades de tratamiento de agua. Y bueno, también que aquí me gustaría ver si alguien tiene alguna experiencia que nos pudiese contar, que es tratar los estanques de agua ácida con algún tipo de aditivos químicos. Nosotros tuvimos una experiencia, funcionó bastante bien con respecto a la remoción del sulfídrico, pero nos generó algunos otros tipos de problemas agua abajo al tratamiento que realizamos en su momento. Así que esto es más o menos lo que nosotros tenemos visualizado
como desafío a futuro. Estamos buscando alternativas para poder aliviar nuestro sistema de procesamiento de agua ácida y al mismo tiempo también intentar disminuir la generación que tenemos actualmente, que como les mencionaba hace un rato, por lo general está por sobre el diseño asociado a la carga que tenemos en las unidades. ¿Sí? Esos son como los dos focos que queremos, que estamos atacando, tanto disminuir la generación o controlar la generación, como buscar alternativas de procesamiento a la agua ácida que nos puedan aliviar la actual carga que tienen nuestros aguas. Bueno, actualmente estamos recuperando agua de estas aguas que pasan por nuestras unidades de tratamiento, pero es posterior al tratamiento biológico. Y ahí en la próxima diapositiva vamos a ver un poquito más en detalle. Otro tema que nosotros tenemos y que no mencioné en un principio es que nosotros no tenemos segregación de agua ácida, o sea, nosotros cargamos ambos sour con aguas craqueadas, no craqueadas, fenólicas, no fenólicas, y no tenemos esa segregación que tiene la mayoría de las refinerías. Bueno, el siguiente tema que quería revisar es un tema que me pidió Ricardo que incluyera, que tiene que ver con el reuso interno de agua. Nosotros acá en la zona central de Chile llevamos, no sé, 12, 13 años con una sequía bastante complicada. Esta sequía nos ha hecho que nuestras fuentes de agua disminuyan de manera dramática y aparte de disminuir, la calidad ha desmejorado, pero absolutamente. Por lo tanto, se ha hecho imperioso tener que buscar alguna alternativa de reutilización de nuestra agua. Nosotros, hasta hace un par de años atrás, las corrientes que voy a mencionar a continuación, las enviamos a nuestro efluente final. Nosotros le llamamos el emisario submarino, que es el ducto que envía nuestra agua hacia el mar cumpliendo con la normativa que corresponde según la norma chilena. Y producto de este problema tanto de calidad como de disminución en las fuentes de agua que teníamos disponibles, hemos empezado a hacer algunos proyectos y nos hemos visto la obligación de recuperar alguna agua. Lo que hemos hecho hasta el momento es todo el flujo de nuestra agua, de nuestro efluente tratado en las unidades biológicas, nosotros le llamamos fenoles 1, fenoles 2. Actualmente lo estamos recuperando, lo estamos reutilizando. De ese flujo, que son alrededor de 2.000, 2.100 metros cúbicos, 500 metros cúbicos en promedio, a veces puede ser un poquito más, a veces un poquito menos, lo recirculamos hacia los desaladores y el resto, esos 1.600, 1.500 metros cúbicos, a partir de principio de año más o menos lo estamos reinyectando previo proceso de desinfección, que fue lo que nosotros encontramos que teníamos que aplicar previo recuperación a las torres de enfriamiento. Ahí ya logramos recuperar alrededor de 2.000, 2.100 metros cúbicos que antes estábamos enviando, estábamos descartando por el efluente. Y a eso hemos sumado un par de corrientes más los últimos meses. Uno es de una osmosis reversa que tenemos acá, que opera en una planta que nos suministra hidrógeno, la planta Linde. Ahí nosotros logramos recuperar un volumen importante que está alrededor de los 600 metros cúbicos día, que corresponden al rechazo más algunas purgas de calderas, purgas de las torres, de una pequeña torre de enfriamiento que tienen ellos. Ese rechazo de la planta de osmosis, que es alimentada con un agua de pozo, que es de las aguas de mejor calidad que nos quedan actualmente, ese rechazo resulta ser mejor que algunas otras fuentes que nosotros tenemos de alimentación. Por lo tanto, para nosotros, a pesar de que va concentrado con alguna sal y algunos otros compuestos, nos resulta ser súper beneficioso para reinyectarnos nuestro sistema, en este caso el sistema de enfriamiento. Y tenemos otro volumen
no tan importante, pero todo nos suma. Son 50 metros cúbicos que nos envían de la purga de la caldera de una cogeneradora también que trabaja con nosotros, y también estamos logrando recuperar ese volumen de agua. Con eso también disminuimos el volumen o el caudal del efluente final de refinería, que estaba alrededor de los 11.000 metros cúbicos, lo hemos llevado alrededor de los 7.500. Lo que sí tenemos y nuestros desafíos que tenemos a futuro con respecto del agua, porque el tema de la sequía ya es una realidad. O sea, el cambio climático llegó y la lluvia no va a volver, o si va a volver va a ser de forma muy esporádica, no en las cantidades que teníamos hasta hace 10 o 15 años atrás. Estas medidas que han sido más de mitigación de eventos puntuales que hemos tenido de falta de agua, es ir e implementar medidas ya de adaptación a esta nueva realidad que vamos a tener. Cuando hablo de medidas de adaptación, es ya pensar quizá en una unidad desalinizadora de agua, pensar quizá en reutilizar aguas domiciliarias que se generan acá en la localidad de Concón, y tomarla, reprocesarla y poder utilizarla como nuestro make-up de agua fresca. No sé, eso es nuestro desafío con respecto al tema del agua. Y lo otro tiene que ver con el cumplimiento normativo. O sea, nosotros tenemos que cumplir con ciertos parámetros dependiendo de dónde nosotros estemos emitiendo nuestros residuos líquidos. Y con todos estos movimientos que nosotros hemos hecho de recuperar algunas corrientes, de desviar otras para reuso, tenemos que estar siempre al mismo tiempo de estar pendiente de recuperar la mayor cantidad de agua posible, no alterar los parámetros de emisión que pudiesen también llevarnos a un problema mayor de incumplimiento normativo que, como decía Ricardo, nos pudiese llevar en algún momento a tener problemas con la autoridad. Eso es un resumen de lo que hemos hecho el último tiempo para la recuperación de agua en general de nuestra refinería, y los desafíos que nos vienen por delante. Bueno, el último tema que está asociado de cierta forma con el agua y con la agua ácida y con los estanques que tenemos de almacenamiento en la zona intermedia que le llamamos nosotros, tiene que ver con la gestión del slop que nosotros generamos en refinería. Nosotros tenemos un problema más que de volúmenes de generación del slop, tiene que ver con la calidad del slop que generamos, y con un montón de falta de infraestructura para poder manejarlo de mejor forma. Nosotros no tenemos segregación del slop, por lo tanto, distintas calidades del slop van hacia los mismos estanques. Estos estanques no todos tienen un diseño idóneo para el manejo del slop, por lo tanto, ¿sí? Pensé que alguien había dicho algo. Nosotros tenemos dificultades para reprocesar el slop, a pesar de que, como decía, los volúmenes que nosotros generamos no son tantos. Cuando nosotros empezamos ya a trabajar un poco más firme el tema de tanto la caracterización de los distintos tipos de slop que generábamos en refinería y las posibilidades de reprocesamiento, nos dimos cuenta que el promedio andaba alrededor de los 25 metros cúbicos día de generación. Pero como teníamos esta mezcla de distintos componentes en nuestro slop, porcentajes distintos de agua dependiendo del estanque, hidrocarburos, emulsiones, porcentajes de sólidos mayor en un estanque que en otro. En algunos casos teníamos presencia de amina, teníamos presencia incluso de soda. Eso nos dificultaba visualizar dónde los podíamos reprocesar. Nosotros, como de forma habitual, lo que teníamos como reprocesamiento del LOB era enviarlo hacia los topping. El procesamiento por lo general andaba bien, pero cuando teníamos a veces
mucho arrastre de sólido o un contenido de agua importante y nos generaba problemas en el efluente del desalador, por lo tanto teníamos que retroceder esa inyección del LOB. Bueno, y eso sin mencionar que también ese volumen del LOB, si llevaba un contenido importante de agua, era un volumen que estábamos dejando de reprocesar crudo por finalmente meterle agua a las torres. No nos hacía sostenible esta condición a lo largo del tiempo, así que teníamos que buscar un nuevo punto donde nosotros pudiésemos reprocesar el slop. Después de hacer alguna investigación, estuvimos ahí revisando con los jefes de planta involucrados, con los ingenieros de proceso y conversando con el licenciante del Cocker, con la gente de Foster, hoy día Wood, llegamos a la conclusión que una buena alternativa para el slop agua, que en las pruebas que hemos hecho actualmente nosotros le llamamos slop agua a un slop que tiene sobre un 90% de agua y el resto principalmente son hidrocarburos livianos, no hidrocarburos muy pasados. Estaba la posibilidad de utilizar este slop en la primera etapa de enfriamiento de las cámaras del Cocker, con algunas restricciones sí, que eran un poco, nos acotaban bastante las posibilidades sí, de poder tratar volúmenes que pudiesen ser atractivos. Nos dieron también un tiempo límite, este tiempo eran unos 45 minutos y una temperatura mínima que en un principio era 275, logramos bajarla a 250 para poder reprocesar un volumen más importante, porque este tiempo, porque esta temperatura estaban asociadas principalmente a, estas temperaturas nos aseguraban que íbamos a poder descomponer cualquier componente indeseado que pudiese llegar. Deseado, estamos hablando de amina, de algunos, bueno, los hidrocarburos, más que descomponer, vaporizarlo y que se fueran por el tope de la cámara hacia el blowdown, y de esa forma asegurar que la calidad del agua no se viera afectada. Eso era principalmente las restricciones que teníamos y por otro lado también no hubiese generación de olores posteriormente cuando se generara el drenado de la cámara. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos a modo de prueba, estuvimos alrededor de 15, 16 días inyectando agua. Tuvimos en promedio volúmenes de alrededor de casi 30 metros cúbicos cuando ya cuando ya habíamos afinado los temas operativos y alineamiento de algunas líneas y bombas que teníamos que hacer para poder llegar con este slop hasta las cámaras del Cocker. A lo mejor puede sonar que son volúmenes muy pequeños, pero como yo les mencionaba, nosotros actualmente hemos disminuido esta generación del slop, estamos en promedio alrededor de los 18, 20 metros cúbicos día. O sea, si nosotros somos capaces de reprocesar 40 metros cúbicos día, finalmente vamos a ir disminuyendo, vamos a generar un punto de inflexión y vamos a disminuir, o sea, vamos a empezar a disminuir nuestro inventario de LOP. Así que ha sido una buena experiencia. Hemos tenido también, hemos controlado la composición del estanque del agua del Cocker, le hemos hecho análisis. Bueno, por rutina ya se realizaban estos análisis, pero empezamos a hacerlo de forma más continua y en el periodo en que se inyectó este LOP a las cámaras no hubo mayor modificación en la calidad del agua el resultado de la calidad del agua después del enfriamiento. ¿Cuáles son los desafíos que están asociados a esta prueba? Principalmente ir intentando flexibilizar estas restricciones. Nosotros cuando hicimos las pruebas, a medida que no íbamos generando olores y el agua no iba teniendo problemas, fuimos aumentando el tiempo, llegamos hasta casi 1 hora y también fuimos disminuyendo la temperatura y no vimos ningún efecto tanto en la generación de olores como en la composición del agua. Y lo otro, bueno, que está asociado a la flexibilización de estas restricciones es aumentar los volúmenes del LOP que podamos reprocesar. Nosotros teníamos un estanque que estaba sobre casi en un 75% de su capacidad con este LOP agua que le llamamos nosotros y logramos llevarlo casi a un 50% en esos 15 días. O sea, nosotros a ese ritmo podríamos vaciar ese estanque en 30 días.
y bueno, la idea es que si podemos aumentar esos volúmenes y esos tiempos, cuando retomemos estas campañas de reprocesamiento de este LOB como agua de enfriamiento en el coker, ser capaces de aumentar la velocidad de, de disminución de nuestro inventario de slot. Eso es lo que tenía para comentar. Volver a repetir que más que mostrar algunos resultados que hemos tenido de algunas mejoras que hemos hecho, es plantear la inquietud, escuchar alguna experiencia que puedan tener en algunas otras refinerías que nosotros podamos tomar, principalmente con el manejo de la agua ácida. O sea, saber si alguien, no sé si alguien puede haber tenido algún tipo de restricción ambiental que tenga que finalmente estar subiendo y bajando todos los días la carga a las unidades de tratamiento de agua. Hasta el momento a nosotros nos ha golpeado solamente en la capacidad de procesamiento. No sabemos si nos vaya a afectar de aquí a mediano plazo, nos vaya a afectar mecánicamente o estructuralmente los equipos, no sé, que vaya a fallar alguna empaquetadura o algo por estos cambios de temperatura y cambios de flujos que están dando vuelta ahí en las plantas. Saber si trabajar con crudos más ácidos o con mayor contenido de amoníaco también le ha generado algún tipo de problemas con algún cambio de pH que pudiese haber en el ingreso de la agua de alimentación hacia las unidades tratadoras de agua. Y principalmente plantear estas consultas y ver si hay algo que nosotros podamos haber hecho y que ustedes todavía no lo hayan visualizado, y al revés también. O sea, ese es un poco el planteamiento que dejo. Eso, Ricardo. La verdad que son bastante pioneros en el problema y en buscar la solución. Es bastante especial la situación por lo que yo veo. Y tiene mucho, creo que todas las refinerías están involucradas en la disminución de la huella de agua por una cuestión del cambio climático, el compromiso con la Organización Mundial y todo ese tipo de cosas. Pero acá estamos frente a una necesidad que surge de restricciones que son climáticas y de otro tipo, ¿no? La verdad que el desafío es importante, así que vamos a abrir un poco el diálogo, vamos a comenzar con algunas preguntas y a ver si de ahí sale algo imaginativo para poder aportar. Aquí la primera pregunta la hace Carlos Andrés Alonso. Si querés hacerla en forma verbal, digamos, así te explayás un poquito más. No sé si estás escuchando, Carlos. Sí, claro que sí. No, muchas gracias. No, la pregunta es sobre el tratamiento biológico que tienen después de los sour strippers. Me gustaría saber qué tratamiento tienen y cómo les ha ido pues con la calidad de esa agua que sale de la sour water. Entonces, me gustaría conocer un poquito más de ese sistema, porque pues digamos que para nosotros esa también es una de las limitaciones o de los principales problemas que tenemos cuando nos llega, por ejemplo, alto contenido de H2S, o en nuestro caso el nitrógeno es lo que nos pone como más al límite, tanto amoniacal como orgánico. Entonces, esa es como la pregunta, conocer un poquito de ese tratamiento biológico, cómo les funciona. Ya, mira, así como descripción rápida, nosotros tenemos dos unidades de tratamiento biológico. Uno es, o sea, el principio es prácticamente el mismo, pero tienen algunas diferencias. Hay uno que es con inyección de oxígeno directo y el otro es con aireación extendida. El que tiene aireación extendida, que es nuestra unidad biológica de fenoles 2, tiene previo sí una unidad DAF
porque ahí puede manejar algunas trazas de hidrocarburos que pueden llegar por una de las corrientes de alimentación. ¿Cómo ha sido el funcionamiento que hemos tenido? Mira, principalmente cuando la calidad del agua es la que es por diseño, la remoción de fenol es prácticamente total. Salimos con un fenol que ingresa una cantidad de fenol que está alrededor de los 250 partes por millón, y salimos con valores menos a 0,01. O sea, por lo general estamos bajo el rango de medición que tiene el instrumento. ¿Cuáles son nuestros principales problemas de los que tenemos que cuidar nuestra unidad biológica? Nosotros, el amoníaco no es un problema. No sé si será porque las concentraciones con las cuales llegan no son tan altas. Nosotros estamos llegando desde los sour hasta los fenoles con concentración alrededor de 30 ppm, 20 ppm por ahí, no más que eso. Cuando tenemos alto amoníaco, estamos hablando de 50 ppm, que no nos genera ningún problema. El amoníaco, los microorganismos lo toman como fuente de nitrógeno, por lo tanto no le hace ni cosquilla, pero sí alguna vez hubo un evento que me contó aquí un colega que lleva más tiempo, que se llegó a cerca de 500 ppm, y ahí sí hubo un evento por amoníaco. Pero sí, lo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado está relacionado con el sulfuro. Nosotros ahí con valores ya cercanos a 1 ppm tenemos que empezar a pedir que los sour recirculen, porque ahí podemos tener un daño ya importante en un principio en la actividad de los microorganismos, y si esto se mantiene de forma continua, podríamos empezar a tener ya problemas de que los microorganismos se nos empiecen a morir. Eso es básicamente los cuidados que tenemos que tener. Como indicación, nosotros, que el operador tenía hasta hace un tiempo atrás, que me parece que se lo comenté a Ricardo ayer, altos pH desde las unidades de sour nos indicaban indirectamente mayor presencia de sulfuro, ¿ya? Porque significaba de cierta forma que el estripeo no había sido tan eficiente. Producto de que hemos tenido alimentaciones de crudo y probablemente con mayor contenido de amoníaco, el pH está más alto, pero no así la cantidad de sulfuro. ¿Cuál ha sido el problema? Que el operador dejó de asociar ambos indicadores, y en algún momento un alto pH sí reflejaba un mal estripeo, y llegamos con una cantidad de sulfuro mayor al recomendado, al habitual, y nos generó problemas en nuestros bioreactores. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Álvaro, yo creo que con las restricciones que tienen ustedes en la refinería, con el tema de la limitación para el vuelco hacia el río, quizás tenga alguna cosa importante para decir, quizás podamos aportar algo. Así que primero, buen día y un gusto saludarte, Álvaro. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y agradecer a Ricardo por esta convocatoria, por supuesto a Cristian también por compartir su experiencia. Y bueno, ahí tenía una pregunta que le había formulado a Cristian, que es ¿qué corrientes han estudiado bypassear del sour water stripper? ¿Por qué? ¿Hacia dónde apunto la pregunta? Es bastante interesante para nosotros poder bypassear el sour water o la planta de aguas ácidas que le llamamos nosotros acá en la refinería, porque estaríamos buscando alguna corriente que nos aporte mayor concentración de amoníaco para poder elevar la actividad bacteriológica de nuestro biológico. Hasta ahora no la hemos encontrado. Todas las corrientes que encontramos que son ricas en nitrógeno son ricas en sulfídrico. Entonces la verdad que no nos son útiles para poder bypassear la planta de aguas ácidas o el sour water. No sé si ustedes tienen alguna otra planta, alguna otra corriente estudiada de estas características. Y después más adelante tengo algún comentario respecto de la reutilización de agua que quizás les puede ser interesante. Mira,
por tu pregunta. Nosotros, no sé si ahí dejó de acoplar. Ahora parece que ya no. Sí. Mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido hasta el momento lo contrario de lo que están buscando ustedes. Nosotros hemos encontrado corrientes, por ejemplo el de LNHT y NHT, isomerización también hemos podido redireccionarla a esta plantita que mencioné, que nosotros llamamos desodorización. Y ¿cuál es la característica que tienen estas corrientes de aguas ácidas? Que son ácidas solamente, o sea, tienen sulfuro, pero no tienen amoníaco. O sea, encontramos corrientes que cumplen la condición inversa y eso nos ha permitido bypasearnos los saltwater strippers, pero ingresar a otra planta para estripear el sulfídrico. Pero corrientes que sean ricas en amoníaco y no tengan sulfídrico, no sé si alguno de mis colegas de acá de Aconcagua tenga más información, pero no, yo lo desconozco. No. Estamos recién partiendo con esa caracterización y no lo he escuchado que tengamos esa corriente en alguna parte. Bueno, muchas gracias, Cristian. Comentar, Álvaro, el tema de reutilización de agua, por favor, porque de reutilización. La reutilización de agua, veía en tus filminas que la alimentación hacia los desaladores, ustedes le están haciendo posterior al tratamiento biológico. Nosotros, tanto en la refinería de La Plata como en la refinería de Luján, la alimentación hacia los desaladores la hacemos antes de pasar por el tratamiento biológico. O sea, una vez que sale de los saltwater strippers, alimentamos los desaladores. Eso quizás les puede dar un respiro grande en la cantidad de agua a tratar, ¿no? Sí, mira, nosotros esa agua, ese efluente que sale actualmente de los desaladores y que finalmente, perdón, me di la vuelta. Nosotros efectivamente estamos, posterior al tratamiento biológico, enviando a los desaladores. También estamos revisando algunas alternativas de ver si esa agua la podemos o no necesariamente poder pasar por las unidades biológicas, pero el problema que nosotros tenemos es que no tenemos segregación de agua ácida. Nosotros mezclamos aguas fenólicas con no fenólicas, craqueadas con no craqueadas, entonces me parece que por ahí nosotros tenemos un problema por ahí, por ese lado. No sé qué tipo de agua es la que ustedes están... No tengo ese detalle de la refinería de Luján. Sí te digo que en la refinería acá de La Plata se mezclaban las dos aguas, ¿no? De alto fenol con bajo fenol. Okay. Y lo mismo se alimentaban los desaladores. Ahora las hemos vuelto a separar, estas aguas, pero estábamos alimentando los desaladores con una agua mezclada, diríamos, de alto fenol y bajo fenol. Okay. Sí, porque en realidad en el desalador los fenoles pasan al crudo, ¿no es cierto? Esa es la explicación para esto. Yo entiendo que el fenol podría generar algún problema en el proceso, si llegamos con contenido muy alto de fenol a los toppings. Nosotros de las aguas ácidas, más o menos te doy un valor, salimos alrededor de 150 partes de fenol cuando teníamos las aguas ácidas mezcladas. Esa era más o menos nuestra concentración de fenoles en el agua. Sí, y eso lo inyectan directamente al desalador. Sí. ¿Y eso como porcentaje del agua total, cuánto es? No tengo el valor. Ya. Sé que hay gente de La Plata también conectada, así que quizás tienen ese dato que te puede servir. Yo no lo tengo en este momento. Ok, sí, nosotros tenemos un poquito, una concentración de fenol un poquito mayor. Por lo general está sobre los 200, 220.
pero no es una buena alternativa y que nosotros estamos también ya no a poder revisarla, sino nosotros incluso en algún momento tuvimos un alumno memorista que nos estuvo ayudando ahí con la parte más teórica acerca de cómo poder reutilizar la agua previo a los procesamientos. O sea, si nos podíamos evitar el tratamiento biológico, bien, si nos podíamos evitar las unidades de saltwater stripper, mejor aún. Pero ahí estamos también revisando todo eso, todas esas alternativas. Así que cualquier comentario, cualquier experiencia que puedan tener para nosotros es súper valiosa. Aquí, yo ya la anoté aquí en mi cuadernito. Había acá, hay otras preguntas. ¿Bejarano hizo 2 preguntas o una? Dos. ¿Llega algo de... Carlos, Bueno, sí, de la refinería sí. de Cartagena. No, la segunda es relacionada con los drenajes de los tanques del LOB, porque nosotros nos dimos cuenta que esa era una de las corrientes que más nos afectaba. Los drenajes, cuando se hacían con una intensidad pues bastante fuerte, siempre dejábamos acumular mucha agua y cuando drenábamos, eso nos afectaba tanto la operación de la sour water como del tratamiento biológico. Entonces, lo que hemos hecho como buena práctica es drenar los tanques de forma controlada, con un flujo bajo por un corto espacio de tiempo y vamos viendo cómo nos va afectando la calidad en la sour water y eso nos ha ayudado a estabilizar mucho el proceso. Entonces, ese era como el objetivo de la pregunta y pues la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Cartagena, que nos ha ayudado a mejorar ese sistema. O sea, disculpa, ustedes tienen estanques que tienen la capacidad de poder, estanques de slop, en los cuales ustedes pueden segregar el agua que se almacena en el fondo y enviarlo a los saltwater strippers. Exactamente. Nosotros almacenamos el slop, dejamos que decante el agua y el agua lo enviamos hacia los saltwater strippers. ¿Y usted ahí tienen salidas ¿cómo se llama? Succiones en distintos niveles del estanque? O sea, ¿tienen estanques que están como acondicionados para poder trabajar de esa forma con el slop? No, del ¿No? fondo. Del fondo Del nosotros fondo. le sacamos el agua, exactamente. ¿Y ustedes cómo detectan cuando deja de pasar el agua, empieza a pasar hidrocarburo o emulsión, que es lo que a nosotros nos genera más problemas? Nosotros medimos el tanque pues desde la parte superior y siempre hay un remanente de agua, es decir, nosotros siempre tenemos en el fondo más o menos 1 metro de agua y se deja ese nivel allí, ¿sí? O sea, nosotros allí siempre tenemos esa como barrera, pues, como ese control para dejar la emulsión en el tanque. Ya, sí, nosotros hemos intentado hacer eso, o sea, de repente nos resulta, pero se nos generan especies de bolsones de agua en el hidrocarburo y de aceite en el agua. Entonces eso a veces nos genera problemas. Nosotros nunca hemos sido capaces de enviar los fondos de los estanques del LOB a las unidades de tratamiento de agua. No, lo más probable es que generemos algún arrastre de hidrocarburo que nos genere problemas en las torres. Carlos, ¿ustedes le agregan algún aditivo para tratar de ayudar a separar las fases? No. Nosotros el slop lo enviamos al tanque y allí pues la verdad tenemos también el problema de almacenamiento que nos llega mucho el slop y con mucha agua. Entonces pues se le deja el tiempo de decantado y lo vamos sacando, como les digo, a una rata baja y por un periodo, pues más o menos unas 4 horas, a veces cuando tenemos mucha agua, lo extendemos a 6 horas, a un flujo más o menos de 40 galones por minuto. Pero ese es un tema que venimos trabajando nosotros también mucho porque no deberíamos tener tanto slop ni tanta agua. Y el Álvaro, resto de... Perdón, la última consulta. ¿Y el slop, el aceite, dónde ustedes lo están reprocesando actualmente? En la coker. Nosotros, el slop lo mandamos una parte a la coker y una parte a la cracking.
Nosotros, nuestro mayor consumidor es la cracking en el riser. Ah, ok, ya. ¿Tiene que cumplir algún parámetro que ustedes envían no al cracking o al cocker? Sí, ¿Hay sí, algún sí. parámetro que haga la distinción? Sí, eso, pues digamos que nosotros manejamos separado el slot craqueado, el slot no craqueado, y sí tenemos diferentes calidades. No tengo el detalle de cuál es el parámetro exacto que enviamos a cada uno, pero sí lo manejamos segregado. Ok, ya. Gracias. Okay, gracias. Álvaro, ahí tenías otra pregunta. Sí, entiendo que me la contestó Osvaldo. Preguntaba si no mandaban una corriente con contenido de amoníaco al desodorizador, porque traía problemas o porque no lo estripeaba. Bueno, entiendo que me contestó que que el desodorizador primero trabaja con aire y este aire le genera sales. Ese es el motivo por qué no se envía, ¿no? Sí, esa es la razón y por eso nosotros tenemos que cuidar la alimentación a esa desodorización con corrientes que solo tengan sulfídrico y no presencia de amoníaco. Álvaro, Sí. usted en la refinería de La Plata, al agua de enfriamiento, ¿qué agua le agregan de reuso? Porque yo sé que tienen alguna práctica ahí. Bueno, a ver, nosotros la verdad que es un agua totalmente de reuso, la de las torres de refrigeración. Viene tanto de los drenajes pluviales como de los drenajes industriales de las plantas. Es totalmente de reuso el agua. Pero Después pasan tenemos, por el tratamiento biológico no, primero, entonces. pasa por un tratamiento, diríamos, primario. Son unas unidades de flotación. Y básicamente es eso, no más que eso. Es una unidad de flotación por inyección de aire y nada más. No trabaja. A ver, pasa por unos gravimétricos, por tanques, a donde separa por gravedad el hidrocarburo y los sólidos del agua. Ese agua alimenta a una unidad de flotación, o sea, es una inyección de aire donde burbujea en este agua con bajos contenidos de sólido y hidrocarburo. Eso se separa por superficie y por fondo va el agua hacia las torres de enfriamiento. Obviamente con dosificación de químicos también, ¿no? Pero no viene desde el biológico. Las purgas de los desaladores directamente van a ese lugar y la vuelven a usar en el sistema de enfriamiento, ¿me estás diciendo? No. No. La purga de los desaladores va a un tanque específico donde también se separa por gravedad el hidrocarburo del agua. El agua esa de los desaladores va al tratamiento biológico y el hidrocarburo se bombea hacia tanques de slop húmedo. Bueno, había una pregunta acá de Roberto Foresto, pero ya está contestada en el chat porque tienen 3 plantas de azufre, así que el tanque, había una pregunta tuya, Cristian, que para consultar al grupo, que era qué pasaba cómo trataban las aguas agrias en los estanques, como dicen ustedes, en los tanques. Sí, ¿Qué es lo que querías vos preguntar fundamentalmente? Si sí, hacían algún tratamiento para eliminar sulfídrico, pero sí, eso sí. para entregarlo para mantenimiento o en el día a Mm, día. No, nosotros cuando hemos tenido, o sea, como este tema viene de hace un tiempo ya, que estamos con un inventario que va cada vez aumentando con respecto al el inventario de agua ácida, no hemos visto en algún momento con la obligación de tener que tratar algún estanque para poder hacer espacio de almacenamiento. Y eso lo hicimos hace algunos años atrás, lo hicimos con aditivos químicos. eh, Funcionó bien porque se eliminó el sulfídrico, pero tuvimos algunos otros problemas, generación de olor, el aspecto era medio, no era muy amigable, entonces quería saber si en alguna otra refinería, de alguno de los que está presente, han tenido esa experiencia y si han tenido estos mismos problemas.
No, parece que no. Yo sé que en algún momento para sacar los tanques de servicio han hecho tratamiento para poder eliminar todos los contaminantes y poder ingresar. Eso lo conozco. Para Luján de Cuyo, ¿ustedes tienen algún tanque ahí con distintos niveles de aspiración de bomba para separar slop y aguas y ese tipo de cosas? No sé si en el mismo tanque de pulmón de las plantas de aguas agrias lo tienen. Mirá, Ricardo, de energía no hay nadie en este momento de Luján, pero sí, yo recuerdo que en algunos de los tanques, no sé si el 1030, que es el que estamos usando ahora, tenemos aspiraciones a distintos niveles para sacar, digamos, cuando convenga hidrocarburo o agua. Lo que sí, nosotros para ver cómo venimos con el Centerfaz, se hace periódicamente un termografiado. Y así establecemos claramente cuánto del tanque es de hidrocarburo y cuánto es de agua. Y ese tanque recibe las purgas de los tanques de slop liviano, que están obviamente con emulsión y agua. Y desde ese tanque estamos, digamos, procesando en paralelo a las 3 unidades de aguas agrias que tenemos, ¿no? Nosotros somos un tanque de pulmón que le queda una fase de hidrocarburo y la fase de agua. Y bueno, y también, digamos, nos manejamos con un nivel mínimo que no queremos bajar para no tener también problemas de arrastre de sólidos que nos ensucien los strippers, ¿no? Muchas veces cuando sacamos de muy abajo, terminamos haciendo todas las torres con una suerte de carbonilla. Bueno, en su momento, Ricardo, cuando estaba Mariana, no sé si te acordás, ella era otra refinería, era otro contacto, pero ella operó en ese momento cada stripper a pH distintos, focalizados, digamos, para sacar en uno nitrógeno y en otro sulfídrico. Pero eso era previo a lo que hoy tenemos, que es la planta de lodos activados, que con esa condición cambió totalmente el modo de operación. Ahora operamos todas las torres al mismo pH. Y a nosotros lo que nos modifica mucho los equilibrios y lo que nos está limitando el procesamiento son los fluoruros. Pero con la planta de agregación estamos por ahí teniendo una complicación en el manejo de las aguas y de los slops por contenido de fluoruros, porque acá es muy estricta esa especificación de vuelco al río. Sí, lo que pasa es que la planta de alquilación de NAP es con ácido sulfúrico y la de ustedes con fluorídrico. Sí, entonces claro, ahí cambia la cosa. Bueno, acá ya vamos a ir cerrando. No sé, Cristian, yo creo que nos pusiste frente al futuro más que... No sé si te hemos ayudado con respuesta, pero esa es un poco la realidad y bueno, para eso sirven estos encuentros. Yo si vos necesitas conectarte, por ejemplo, con la gente aquí de Cartagena, porque para ver cómo hacen esas distribuciones, yo te hago el contacto con cualquiera de las otras refinerías que han participado y han preguntado. Como un mensaje para toda la gente que trabaja en refinerías y en estos temas, tenemos que tomar conciencia de que estas plantas pasan a ser prioritarias porque con estas plantas obtenemos la licencia ambiental. Con las otras plantas tenemos la rentabilidad y sabemos que hoy día la licencia ambiental y la rentabilidad van absolutamente de la mano. Así que tenemos que tomar conciencia, lo que estamos operando en este momento, lo que están en este nivel, de la importancia que van a ir adquiriendo estas plantas para tener licencia operativa. Estas plantas, efluentes, aminas,
Aprovecho para decirles que la semana que viene, no la otra, vamos a hacer una reunión para hablar sobre problemas en plantas de aminas, que la va a dar la gente de Action que está presente. O sea, ya les aviso eso porque también es otra unidad que participa en todo esto, ¿no? También va a haber otra reunión por permiso de trabajo, una cosa que es, ¿cómo se llama? Que nos atañe a todos. Y bueno, hay otros encuentros más que estamos programando. Eduardo tenía las manos levantadas. Sí, Ricardo. Cristian, ¿cómo estás? Eduardo de acá, Salcedo de Luján. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, aquí estamos. Sí, dentro de las consultas y un poco por ahí, siempre lo que nos intriga sobre estos temas es, vos comentaste de los inconvenientes que tenían en las plantas de agua era un tema medioambiental y después también con el agua en sí, ¿no es cierto? Las dos consultas van referidas. Por el tema de medioambiental, los gases directamente, los liberás directamente a la antorcha de la planta de agua. No, nosotros tenemos 3 unidades recuperadoras de azufre, nosotros le llamamos Bien. la URA, y ahí nosotros recuperamos, destruimos las trazas de amoníaco y recuperamos el azufre como azufre sólido. Bien. ¿Y por qué te referías tanto al tema de la inversión? O tal vez entendí mal esa parte. Es que nosotros, bueno, ¿por qué este plan de descontaminación considera los sour como restricción? Tiene que ver porque lo que no se alcanza, o sea, nuestras plantas recuperadoras de azufre tienen un porcentaje de eficiencia. Ese porcentaje de eficiencia oscila entre un 96 y un 90 y tanto por ciento. Entonces nosotros disminuyendo el procesamiento de agua ácida en los sour, disminuimos en un 5% las emisiones general de refinería que estarían saliendo por el combustor de esta unidad de recuperadora de azufre. Ese es como, Bien. o sea, hay una segunda derivada que es las emisiones que se generan en esta unidad recuperadora de azufre, que nosotros las disminuimos si disminuimos el procesamiento de agua. Bien, bien. Sí, bueno, igual que acá en Luján por ahí. Y la otra consulta es, con el tema del tema de agua, y siendo que es un tema tan importante, y creo que siempre son las vedettes cuando tenemos problemas, de lo contrario pasan desapercibidas, como dijo Ricardo, y una realidad. Los análisis que vos tenés en el fondo de los strippers, ¿son de un monitoreo continuo o tenés analizadores continuos para ver el tema de los sulfuros, del amoníaco, cosas así? ¿O son directamente...? No, tenemos solo lo que tenemos como monitoreo continuo ahí son pHímetros, pero el monitoreo de sulfuro y de amoníaco son análisis de laboratorio que se hacen por rutina. O sea, Bien. son datos puntuales. Bien, ¿y hay algún procedimiento o se tiene procedimiento específico para la gente que maneja los strippers? Yo escuchaba que vos decías básicamente del tema, a ver, es decir, es tan importante o pasa a ser tan importante ese stripper de agua como cualquier torre de fraccionamiento que obtenemos. El tema es que los procedimientos básicamente para sacarla del servicio, para derivar las aguas, todo eso está atado a un procedimiento, ¿no es cierto? Sí, acá todas las maniobras están asociadas a algún procedimiento operacional. Bien. Y sí te digo que nosotros, por ejemplo, la reutilización del agua y sobre todo de los strippers, un poco como dijo Álvaro, también nosotros ese agua se lo damos a los desaladores y otra gran cantidad de agua se la damos a los gases básicamente de lo que sale del catalítico. Se reutiliza el agua en la parte de lo que es el cracking catalítico. Sí, ahí nosotros tenemos un proyecto que es reemplazar el agua de lavado o agua en general, el agua que se utiliza en el cracking a partir de
un porcentaje del agua tratada en el, no recuerdo cuál de los dos software, pero también estamos yéndonos en esa dirección. O sea, seguramente ustedes están más adelantados con ese tema, pero nosotros también estamos visualizando poder reutilizar, no tengo muy claro en qué servicio, pero sí un volumen importante del efluente tratado en el software, no enviarlo hacia las unidades biológicas y utilizarlo como agua en el cracking, perdón, en el cracking. Bien. Y bueno, y lo otro que te digo, sí, el tema de los fenoles se controlan también, pero se controlan a través de las ampollas famosas del Chesmet, que en definitiva tenés o no tenés. Sí, son no de laboratorio, sino que directamente eso lo hace la gente directamente a través de un sistema de monitoreo, y ese casi es continuo, el tema del fenol. Ah, ok. Ya, sí, nosotros acá, el fenol, tenemos análisis de laboratorio interno y también con un laboratorio externo, pero son puntuales. Y lo más como rápido que tenemos son unos análisis como una especie de kit que nos demoramos muy poquito en tener los resultados. Claro, Y es que el mismo que el nuestro, porque el Ya. de laboratorio por ahí siempre tenemos los inconvenientes de que compite mucho esa muestra con el tema de si hay algo de Sí, sulfuro, y nos da un falso erróneo, lamentablemente, que sí, bueno, que siempre nos ha traído algunos inconvenientes. sí, ¿no? Entonces Bien, tenemos el mismo sistemita que finalmente se introduce en un espectrofotómetro y nos da los resultados de contenido de fenol. tal cual. Bien. Bueno, Cristian, bueno, agradecerte. No sé si hay alguna otra pregunta, pero si te parece que necesitas conectarte con alguno de los que han intercambiado, me avisás y lo buscamos. Ok. Para ya discutir más en detalle y ese tipo de cosas. Les recuerdo entonces que, bueno, el viernes que viene vamos a tener una reunión por reparación de calderas y optimización de todo ese tema de paradas de caldera, reparación, que, que iba a ser mañana y la suspendimos. La otra semana vamos a tener una sobre Aminas, que está más o menos en este mismo grupo de operación en general, o sea que... Ricardo, Sí. Javier acá de Raízen, te molesto. Esa, no me llegó esa invitación. ¿Vos nos podrías incluir? Sí, sí, ¿La de todavía Aminas? no la he mandado porque no Perdón, quiero... porque como son distintos grupos, por ahí me la había perdido. Listo, listo. No, todavía no la he mandado porque si no... Se hace lío y nos mando conectamos a tantos, la otra. sí, sí, mando tantos correos que Sí, no, ya si no lo mandás abren, así que... 2 o 3 juntos, capaz que nos conectamos a la que va después y no la primera, se hace lío. Sí, 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 por eso ya quería tener esta, entonces después de esto vamos a seguir. Ahí tengo la mano levantada, Roberto. Sí, Ricardo, una consulta para Cristian. Cuando mencionó que ha trabajado con la optimización de la generación de aguas ácidas, quería saber en qué consistía eso y en todo caso si después puede compartir la metodología de trabajo para, digamos, porque por lo general a todos nos pasa, como vos mencionaste al principio, que son plantas que no le damos mucha importancia, pasan desapercibidas, y normalmente el cabal de agua lavado suele ser una variable que se deja, por decirlo de algún modo, piñón fijo, y por ahí cuando nos aprieta el zapato empezamos recién a darle una visión más específica, y sé, digamos, que hay metodología de trabajo donde por ahí el valor recomendado, que es el 2% de cabal de carga, que se agrega como agua de lavado, se empieza a ajustar hacia la baja, haciendo un monitoreo, digamos, de la composición de las botas, ¿no? No sé si han hecho ese camino, han explorado ahí en ENAP, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros hacemos. Le hacemos seguimiento a las botas principalmente, y nuestro parámetro es la concentración de bisulfuro de amonio. El problema es que las concentraciones de bisulfuro que hemos tenido últimamente, en vez de llevarnos a una disminución en la cantidad de agua de lavado que necesitamos, ha aumentado. Entonces, o sea, primero tenemos que priorizar mantener el bisulfuro Abajo del 8%. exactamente bajo ese 8%,
y después, como consecuencia, podemos tener una disminución en la cantidad de agua, de la generación finalmente de agua ácida, pero claro, lo podemos tener en control, pero ese control finalmente da como una resultante la cantidad de agua que podamos estar generando. O sea, en el fondo... O sea que ahora estás agregando el 2% nada más de agua. Sí, en realidad nosotros tenemos algunas unidades que es más de un 2% por diseño. 5% tenemos algunas, 5,5 por ahí. Es mucho, es mucho. Sí, es el diseño que venía desde la ingeniería. Bueno. Sí, pero no es tanto si uno piensa en la confiabilidad de la unidad. Si uno también revisa otros parámetros resultantes. Hemos tenido que incluso 6-7% en algunos casos, por los crudos que tenemos. Claro, ese es el problema. Tienen mucho cambio de crudo ustedes porque es importado y la gente de compra de crudo no les pregunta si van a tener problemas para procesarlo. Ellos compran en general Es el más más barato. barato. Sí, sí, que tiene Sí, más sí. azufre. En fin. Bueno, Cristian, Ricardo, gracias realmente. Sí, adelante. un apunte solo a Gustavo Aristovich de ANCAP. ¿Cómo te No va? hemos participado, bien, ¿y tú, Ricardo? No hemos Bien, participado bien. porque no tenemos el escenario que planteó Cristian, digamos, no es una realidad nuestra, por lo tanto no teníamos mucho para aportarle a su temática, pero sí nos interesa tener contacto posterior con Cristian para muchos puntos, digamos, mencionados que no hacían el cuerpo de la problemática planteada acá, pero que nos interesaría intercambiar, así que te pido que le pases el contacto de la gente de ANCAP. Bueno, genial. Okay. Bueno, Dale, muchas gracias. Chao, Gustavo. Sí, el otro tema de ustedes de la inversión térmica, ese es un tema muy serio que va a estar en el futuro de las refinerías, o sea que ese es un tema muy, muy especial y yo conozco los otros temas de emisiones de particulado también, que también hay limitaciones por una gran, por la legislación, ¿no? Así que, bueno, Cristian, no sé si te hemos podido ayudar mucho, pero por lo menos te hemos escuchado. Bueno, muchas gracias. No, de todas maneras, sí, he anotado varias cosas que nosotros nos pueden servir por lo menos para ir visualizando por dónde podríamos salir. Y con algún... el contacto que necesite me escribís y yo lo busco en cualquiera de las refinerías. En general, ya me quedan los datos acá en la presentación y saco los correos y ese tipo de cosas. Ok, Así que estamos ya, a Ricardo. tu disposición. Gracias, Ya, realmente te ya, tomamos un muchas trabajo. gracias. Chao. Ya, hasta luego. Chao. Adiós, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Luego.